Bienvenidos a Energía 21. Los invitamos a compartir estos encuentros donde semana a semana trataremos de abordar la cuestión energética en este siglo donde el hombre tendrá que afrontar importantes desafíos, donde somos cada vez más dependientes de los recursos energéticos que en su mayoría todavía provienen de los recursos fósiles. A la naturaleza le lleva a convertir un recurso fósil en hidrocarburo, petróleo o gas aproximadamente 1 millón de años. Sin embargo, al hombre le llevó 150 años extraer de la corteza terrestre prácticamente todos los hidrocarburos. Hoy sabemos entonces que tanto el petróleo y el gas son escasos. Sin embargo, hay otras formas para extraer estos recursos gracias a la tecnología, pero esa tecnología hace que el petróleo sea cada vez más costoso. Ya no volveremos a ver un petróleo a 0,10 centavos de dólar como aquel que hizo multimillonario a Rockefeller. El petróleo de hoy sale $110 el barril. Las sociedades somos dependientes de los hidrocarburos, básicamente del petróleo, por eso vivimos en una gran comunidad petrodependiente. Decía además que en el mundo observamos cada vez mayor demanda de la cuestión energética, mayor demanda de energía, sobre todo a partir de la irrupción de China y la India. Los recursos son escasos, la producción de esos recursos ha generado daño ambiental, la utilización energética genera daño ambiental con la consecuencia del cambio climático. Bueno, de todas estas cuestiones vamos a hablar en nuestros encuentros de Energía 21. Auspicia este programa FECOBA, Federación de Expendedores de Combustibles. Decíamos que los recursos energéticos, petróleo y gas, son escasos, pero la Organización Latinoamericana de Energía, la OLADE, evalúa lo que está pasando en América Latina y el Caribe, donde esta situación no se da. El modelo de consumo de energía fósil no parece estar en peligro en América Latina y el Caribe, dado el gigantesco salto de las reservas probadas de petróleo en los últimos años. El abanderado es Venezuela. Se convirtió en el país con más cantidad de ese combustible en el planeta, gracias al crudo pesado de la franja del Orinoco. Mientras que el aumento de los descubrimientos confirmados desde 2009 fue del 20% en el mundo, en América Latina y el Caribe fue de 40%. Venezuela concentra 85% de las reservas de crudo de la región, que a su vez es la segunda con más cantidad en el mundo, detrás de Medio Oriente, con 55% según las cifras recopiladas por la Organización Latinoamericana de Energía. Ahora bien, en América Latina los países abanderados en cuanto al aumento de los recursos son Venezuela y Brasil. ¿Qué pasa en Argentina? Vamos a observar los datos que vierte la Secretaría de Energía obtenidos en el último cuatrimestre de este año y vemos que no es esa la situación. Durante el primer cuatrimestre del año, la oferta de petróleo y gas natural mantuvo la tendencia, o sea, crecimiento importante de la demanda y caída de la producción si esto lo comparamos con los años anteriores. En estas circunstancias, las condiciones de abastecimiento al mercado interno aparecen comprometidas para el periodo invernal en todo el abanico de productos energéticos, con las consiguientes tensiones que esto produce. ¿Y qué dicen los técnicos de la situación argentina? Consultamos en primer lugar al ingeniero Gerardo Rabinovich y luego al ingeniero Emilio Apud. El abastecimiento energético de la Argentina está comprometido porque tiene un problema serio estructural. Desde principios de este siglo, la Argentina sufre una caída permanente de su nivel de reservas de petróleo y gas, que representan el 90% del abastecimiento de energía primaria, y la caída de la producción. Si esto lo asociamos al fuerte despegue económico que se produce en el país después del año 2003,
ese despegue económico, ese crecimiento económico importante arrastra el crecimiento de la demanda de productos energéticos y durante el 2013 al 2006 se van consumiendo reservas y excedentes que tenía el sistema, al punto tal que la oferta a partir del año 2007, que es cuando uno ya puede apreciar la imposibilidad de la oferta de poder satisfacer la demanda, no es suficiente. Hace 6 años la balanza comercial de hidrocarburos, o sea, la diferencia entre lo que se exporta y se importa de hidrocarburos, le daba a nuestro país del orden de los 6.000 millones de dólares positivo. O sea, la mitad de la balanza comercial global era de hidrocarburos. Este año y después de 20 años vamos a tener una balanza comercial de energía negativa en 3.000 millones de dólares. Entonces usted ve desabastecimiento, subsidios, importaciones crecientes, el tema de la mala calidad, ¿no? Porque se sigue usando hidrocarburos en vez de reemplazarlos por otros tipos de energía. Bueno, todo eso da la pauta que en realidad no se han hecho bien las cosas y que hay que cambiar el paradigma o la forma de ver la energía. Y en cuanto a la producción de petróleo, ¿qué nos indica la Secretaría de Energía en cuanto a lo producido en este último cuatrimestre del año? La producción de petróleo continúa cayendo a tasas crecientes, producto de la caída por declinación que se venía observando en los últimos meses y la ausencia de nuevos descubrimientos. La variación interanual de la producción petrolera incrementó su caída pasando de una tasa que se había estabilizado alrededor del 2,4% desde diciembre al 4% como consecuencia del derrumbe de la producción en abril, del orden del 19% como consecuencia de la conflictividad en zonas de producción. Esta tendencia permite prever que este año será muy difícil revertir la caída de la producción petrolera. Bueno, la caída de la producción petrolera tiene varios elementos. El primero es que la Argentina está produciendo en yacimientos maduros, que tienen periodos de explotación que superan los 20, 30, 40 años, y la Argentina no ha descubierto nuevos yacimientos. Pero no solamente no ha descubierto nuevos yacimientos o nuevas provincias petroleras, sino que además ha disminuido a partir de la década del 2000 las inversiones en exploración. Hoy prácticamente la energía explora un cuarto de la cantidad de actividades exploratorias que desarrollaba en la década de los 80 y 90. Entonces, sumada a la declinación de los yacimientos existentes, una caída en la actividad exploratoria, esto, digamos, lógicamente produce un problema de caída en la producción, que es el que estamos atravesando actualmente. Al petróleo se le ha fijado un precio interno que es la mitad del internacional. El barril de petróleo ronda alrededor de los $100 y acá localmente, a través de las retenciones móviles, son como las del campo, las que querían ser las 125, pero aplicadas al petróleo. Todo lo que sea arriba de $42 se lo queda al gobierno, ¿no? Entonces puede ser 100 y pico %, ¿no? Si $42 y el barril llegó a estar a 110, bueno, más de la mitad se lo lleva al gobierno. Eso hace que las inversiones en exploración, lo mismo que pasa en gas, las petroleras la deriven a otros países donde tienen valores más cercanos a los precios internacionales. Entonces, la producción cayó del orden del 15% de petróleo, yacimientos nuevos no se desarrollan y esto yo lo considero que es una picardía porque no es el caso de Chile o el caso de Uruguay, que muy difícilmente encuentren petróleo por más que lo busquen, porque no son lugares o zonas donde pueda haber hidrocarburos. Nosotros tenemos el hidrocarburo. Prueba de ello es que hasta hace 10 años ¿no? se encontraban reservas, se aumentaban las reservas, se aumentaba la producción
y no puede ser que la geología de un país o las existencias de petróleo cambien con la realidad política, ¿no? O sea, no es porque cambien gobiernos que cambie la realidad. La sociedad argentina es muy consumidora de gas natural. Nosotros lo tenemos instalado en nuestros hábitos desde hace 50 años, cuando otros países vecinos, por ejemplo Chile, lo conoció al gas natural después del 2000. También los uruguayos, después del 2000. Nosotros ya estábamos habituados al gas. Pues bien, ¿qué pasa en Argentina con la producción de gas natural? En el caso del gas natural la situación es similar. La producción en Argentina sigue cayendo a un ritmo superior al 2% interanual. En abril de este año la producción declinó un 5,3% respecto del mismo mes del año pasado. También en este caso, las tendencias indican que será difícil revertir la declinación de la producción durante el presente año, con el agravante que el consumo de gas natural se ha recuperado de la caída en que había ingresado el año anterior y por lo tanto sería necesario recurrir a importaciones crecientes y cuando éstas no sean suficientes, a cortes en el suministro. Y con la producción de gas pasa algo similar, porque gas y petróleo están prácticamente en el mismo lugar. Cuando uno va a buscar petróleo, encuentra petróleo y gas. Entonces, el gas tiene una característica más aguda que el petróleo porque los yacimientos de gas declinan más rápidamente. La producción de gas ha comenzado a caer a partir del año 2004 y cada vez cae con tasas más grandes, más fuertes. Esto, digamos, acompaña la caída de la producción de petróleo y como la Argentina depende casi en un 50% del abastecimiento de su energía primaria de gas natural, está obligada a importar el gas que no le pueden proveer sus propios yacimientos. En cuanto al gas, bueno, el desabastecimiento ya es crónico. En el 2003 habría que haber empezado a regularizar toda la situación contractual de las empresas, ir actualizando los precios en boca de pozo, haber hecho todas las reglas de juego de una manera más normal a través de los entes reguladores, etc. Y eso hizo que se desalentara la inversión. Al no haber inversión en los yacimientos, ocurre que las reservas han bajado un 50% en los últimos 7 años, 50% menos de reserva, mientras se produjo lo que había. Entonces, eso va en contra de la lógica del negocio de los hidrocarburos. Es decir, uno saca, pero tiene simultáneamente que ir invirtiendo en exploración para encontrar nuevos yacimientos, y eso no es lo que se hizo, en particular YPF, que es la que tiene el 60% del mercado. Entonces, si a eso le agregamos una exacerbación de la demanda por una señal de precios congelados en los últimos 10 años, también oferta en baja, demanda en alta, y empiezan los cortes que los sectores residenciales, los usuarios comunes, no lo sentimos porque le cortan a otros segmentos que no son políticamente tan sensibles. El caso de, por ejemplo, las industrias, que le están efectuando serios trastornos, y en algunas provincias el GNC, o sea, para el transporte, y también juegan mucho con la presión del gas. No sé si notan a veces que hay menos calor en el calefactor o en la hornalla, ¿no? Y con los combustibles líquidos, cuando decimos combustibles líquidos nos estamos refiriendo a las naftas, al gasoil. ¿Qué pasa con las naftas y el gasoil en cuanto al abastecimiento de nuestro mercado interno y de dónde proceden? Las ventas al mercado interno de combustibles líquidos vuelven a crecer a tasas muy fuertes, anticipando posibles dificultades en el abastecimiento. Las naftas, en particular Super y Ultra, tienen un incremento interanual del 9,1% y las ventas en el mes de abril se incrementaron un 12,4% respecto del mismo mes del año pasado. El consumo de gasoil también está creciendo fuertemente, aunque a tasas menores que las naftas, del orden del 6,7% en términos interanuales. ¿Y qué dicen los expendedores de combustible? Conversamos con Luis Malchiodi,
quien es presidente de FECOBA, la Federación de Combustibles de la provincia de Buenos Aires. Bueno, el parque de estaciones de servicio está en franca disminución. Tenemos problemas muy serios porque muchas estaciones de servicio, en el orden de los 3.500, han cesado sus actividades y hoy muchas pequeñas ciudades han quedado sin estación de servicio. Esto ha generado una fuerte retracción del empleo, una presencia muy disminuida de nuestra actividad y además problemas serios de abastecimiento tanto al agro como a los usuarios particulares. Las estaciones llamadas blancas se abastecen de distribuidores que eventualmente tienen cuotas asignadas en las destilerías. De cualquier manera, esta gente tiene también inconvenientes graves para abastecerse. Primero, porque las empresas le dan tal vez lo que les sobra. Y además a un precio que tampoco es el de mercado. Las estaciones blancas, en el cual yo me incluyo, estamos comprando a precios muy elevados y lamentablemente tenemos que soportar eso porque si no, no tenemos abastecimiento de nada. Las estaciones embanderadas se mantienen en contacto con las petroleras. De cualquier manera, también el parque de embanderadas está en franca disminución porque tenemos entendido que la empresa YPF va a cancelar en este tiempo futuro próximo 300 contratos de abastecimiento. Nosotros le llamamos contrato de abastecimiento al contrato de suministro exclusivo que hace el expendedor y su negocio con la petrolera. Eso genera de que la petrolera le instala el cartel y le da la imagen que tiene registrada y además le provee absolutamente todo el combustible por cuenta de ella. O sea que no tendría posibilidad de comprar a un tercero. Tenemos una lamentable situación relativa en lo que hace a la certeza de lo que va a pasar mañana. El abastecimiento interno de energía eléctrica muestra un crecimiento sostenido que en valores interanuales se ubica en el 4,4%. En el mes de abril, el abastecimiento interno creció un 4,8% respecto del mismo mes del año pasado. Pero la particularidad es que a partir de este mes el país pasó a ser importador neto de energía eléctrica, anticipando una tendencia que puede acentuarse durante el pico invernal de la demanda. La infraestructura de intercambio con los países vecinos de la energía eléctrica permite llevar y traer cantidades limitadas para poder sostener la demanda en los periodos de punta, en invierno y en verano. De todas formas, hay acuerdos de intercambio, fundamentalmente con Brasil, que nos permiten sostener la demanda de energía en el invierno. Nosotros, digamos, actualmente estamos importando del orden de 1.000 a 1.500 megavatios de energía eléctrica proveniente de Brasil, que representan algo así como el 5% de la demanda máxima de energía eléctrica. Es muy costosa, pero con nuestro propio parque de generación y con nuestros propios medios no alcanza a cubrir la demanda máxima que presenta el sistema en el pico, ¿no?, de invierno. Por lo tanto, bueno, la Argentina, que se había dispuesto en los 90 a ser exportador de energía eléctrica hacia Brasil, se encuentra hoy con un cambio de paradigma y los flujos de energía eléctrica cambian hacia nuestro país y necesitamos importar cada vez más energía eléctrica. Estamos teniendo la generación de energía una de las más caras, ¿sí?, y una de las menos eficaces. Digo de las más caras porque se ha hecho, la mitad de ese equipamiento son máquinas muy chicas. Se llamó ese proyecto de energía distribuida, donde usted iba con un equipo chico, un motor diésel o una turbina de gas chica de 4 o 5 megavatios y lo vendía al sistema.
¿sí?, al precio que le cuesta, o sea que usted no perdía plata, porque la diferencia la ponía el Estado. Ahora, hay una cuestión de escala. Cuando hay un mercado del orden de los 25.000 o 23.000 megavatios, poner equipos de 5 megavatios o de 10 megavatios no resulta ni lógico ni económico desde el punto de vista técnico tampoco. Es decir, se baja la eficiencia del conjunto y además, salvo la ampliación de Yacyretá, que me parece que está bien que se haya terminado, que incorporó 1.000 y pico de megavatios, el resto es todo térmico. O sea que se agravó la situación de dependencia de los hidrocarburos. Bueno, después de este panorama, ¿cuáles son las conclusiones? Yo creo de que hay poca gente en la Argentina que realmente sabe lo que es el tema energético. Lo tenemos con el ejemplo de los exsecretarios de Energía, que en cierta forma es una manifestación pública bastante neutra políticamente, porque están todos los colores políticos, y algunos que otros especialistas, pero en realidad los intereses siguen otra ruta. La Argentina cambió su paradigma de un país de recursos abundantes en hidrocarburos, petróleo y gas natural, pasa a ser un país con recursos escasos, con necesidades crecientes de importación, y este cambio de paradigma obliga a pensar en nuevas políticas de Estado para el sector energético y derivadas de esa política de Estado para el sector energético, un plan energético de largo plazo, 15, 20 años, consensuado, no importa quién sea quien gobierne, sino que lo que importa es que nuestra sociedad pueda acceder a una energía accesible, a precios que puedan ser pagados por la sociedad, que no le quiten competitividad a la industria, pero que permitan que se renueve también la industria energética, y bueno, a partir de esas decisiones, dotarla de recursos económicos, financieros y humanos, de la cual se ha venido desprotegiendo al sector energético en los últimos años, negando este cambio de paradigma. Es como si el sector energético estuviera todo bien, como si batiéramos récords y como si fuera una competencia deportiva batir récords, cuando lo que se necesita en un servicio público es satisfacer la demanda. No importa los récords que haya que batir, hay que darle el suministro a la sociedad que lo está requiriendo, y para eso está quien gobierna, que tiene que prever las medidas necesarias. Políticas de Estado, largo plazo, plan energético y dotar de recursos adecuados al sector son los desafíos que se vienen hacia adelante. Somos un país que tenemos todos los recursos energéticos como para autoabastecernos y tener saldos exportables, ¿sí? Lo hemos tenido hasta hace poco, ahora lo tenemos que recuperar. Para recuperarlo, del orden de los 4.000 o 5.000 millones de dólares por año es necesario que haya de inversiones. El Estado no está en condiciones de hacerlo por sí solo. Entonces tiene que haber una buena conjunción entre el sector privado y el sector estatal. El sector estatal para que las cosas se hagan bien, que se respeten las reglas, y el sector privado para que vea acá en la Argentina una posibilidad de invertir, ¿no?, de generar trabajo, de ganar plata, de pagar impuestos, etcétera, ¿no? Y por otro lado, generar las políticas de Estado. Así que es eso nada más, pero bueno, eso depende de las fuerzas políticas que le empiecen a dar importancia a un sector como es el energético, sin el cual no hay desarrollo que valga. Y vamos a seguir pensando en importar cada vez más caro. Sería una picardía ir hacia ese camino. Tenemos que volver a la producción y al autoabastecimiento. Y te comentamos brevemente las noticias que nos parecieron más destacadas de estos últimos días. Petrobras decide vender activos en Argentina. Ante periodistas, los máximos directivos de Petrobras dejaron la puerta abierta a una nueva venta de activos en la Argentina, luego de que la petrolera brasileña le vendiera a Cristóbal López la mitad de sus estaciones de servicio. La empresa ya había anticipado que tiene previsto un plan de venta de activos por 13.600 millones de pesos en los próximos 2 años. En un encuentro en Bolivia, los directivos fueron consultados sobre la posibilidad de ceder activos en Bolivia, Ecuador y Argentina, según consignó la agencia Reuters. Definitivamente, Bolivia es un no, respondió José Sergio Gabrieli,
presidente ejecutivo de la empresa, sin decir nada más sobre los otros dos mercados. La agencia Bloomberg, por su lado, consignó que José Carlos Vilar, el gerente ejecutivo para América Latina de Petrobras, dijo en el mismo encuentro que la empresa podría intentar vender activos de distribución de energía en la Argentina. Recordemos que Petrobras es dueña de parte de Edesur. Antes de despedirnos, agenda. El Centro Argentino de Ingenieros llevará a cabo la jornada Energía los días 25 y 26 de agosto en el marco del 5º Congreso Políticas de Ingeniería. El programa completo está disponible en la página web del Congreso, www.politicasingeniería.com.ar. Y la semana que viene nos volvemos a encontrar en este horario, martes a las 20, en Energía 21, para seguir abordando estas cuestiones. Soy María Elena Aymar para Telemax. Auspició este programa FECOBA, Federación de Expendedores de Combustibles.